Entonces, vamos a hablar un poquito de calidad de esquemas. ¿De qué vamos a estar hablando? De cuán bien está un esquema conceptual que estemos leyendo o que estemos construyendo. Si está muy bien, más o menos mal, muy mal, etc. Tenemos ciertos criterios bastante claros para hacer eso y vamos a estar generando, espero yo, algunos ejemplos y alguna discusión con ustedes. El punto es asegurar la calidad del esquema y ahora la pregunta es cómo definimos la calidad del esquema. Entonces nos damos un conjunto de propiedades que podemos chequear sobre el esquema para poder decir si el esquema es bueno, malo o más o menos. Entonces vamos a estar hablando de la completitud, la correctitud o corrección sería mejor, la minimalidad, la expresividad y la explicitud. Vamos a tratar de maximizar la completitud y la correctitud, balancear la expresividad y la explicitud. Y la minimalidad es absoluta. El esquema tiene que ser minimal. Si no es minimal, tenemos un problema. La completitud. Un esquema es completo cuando representa todas las características relevantes del problema. ¿Sí? Esto ya lo habíamos mencionado antes, es una versión, si queremos, más bajada a tierra de aquello que llamábamos el principio del 100%. Dado el problema, tenemos que representar todo lo que nos interesa. ¿Cómo podemos chequearla, la completitud? Y bueno, tenemos que controlar que todos los conceptos del problema estén representados en alguna parte del esquema. No puede ser que, digamos, para mí es importante, los vehículos que tienen las personas y el vehículo no aparezca representado ni siquiera como un atributo. También, y esto es más para la gente que hace desarrollo, hay que controlar que todos los requerimientos sean realizables con el esquema. ¿Cómo nos afecta esto a nosotros? Bueno, yo ya sé que tengo que ser capaz de, dada la cédula de una persona, obtener los números de teléfono de sus hijos. Es un requerimiento que tenemos. Si yo no encuentro dentro de mi esquema un camino que de alguna forma me lleve desde la cédula de una persona hasta el número de teléfono de los hijos, recorriendo relaciones, entidades, saltando atributos o cosas por el estilo, tengo un problema. Ahí me está faltando algo, hay algo que no estoy pudiendo representar bien. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Y después la otra es lo que se llama la paráfrasis. Esto es, nos dan el esquema, que es el diagrama, con las restricciones, algún comentario más. Bueno, leemos ese esquema, generamos un texto y lo comparamos contra la realidad o contra el texto que ya teníamos original. Esto incluso hay algún software que lo hace, que uno le da un esquema y
me saca el texto. ¿Dudas con respecto a la completitud? Siempre es buscar mecanismos para controlar que no nos hayamos olvidado de nada. ¿Sí? Bien, la correctitud o corrección. Vamos a tener de dos tipos. Una es la sintáctica, es decir, que nuestro esquema esté bien escrito. ¿Sí? Y otra es la semántica, esto es que represente lo que nosotros queremos representar. Con respecto a la sintáctica, un esquema es correcto cuando usamos bien todas las estructuras. Por ejemplo, las agregaciones se construyen sobre una relación, no sobre dos entidades cualesquiera o abarcando dos relaciones, solamente sobre una. Entonces, si nosotros tenemos esto, eso no es una agregación bien construida, porque no hay ninguna relación dentro de la agregación. Recuerden, la agregación lo que hace es cambiarnos el tipo de la relación. Nos dice, ahora esto lo vemos como una entidad. ¿Sí? Lo correcto es tener eso. Otro ejemplo de corrección sintáctica podemos tener un atributo en una relación NA1 y total. Eso está, la mayoría de los ejemplos, este es el más claro desde el punto de vista de la corrección sintáctica pura. La mayoría de los ejemplos están entre medio de la corrección sintáctica y semántica. ¿Sí? Pero, por ejemplo, poner un atributo en una relación NA1 y total no está bien, tendríamos que ponerlo del lado de la entidad n. Hacer una agregación sobre una relación NA1 y total, ya dijimos que no las hacíamos. Y otro ejemplo, tener entidades o conjuntos de entidades que no tienen atributos. ¿Sí? Eso. Cada elemento sintáctico, cada error sintáctico que nosotros cometemos tiene una contraparte en cuanto al significado, ¿no? Hay algo que estamos perdiendo. Entonces, no podemos tener conjuntos de entidades que no tengan atributos. Entonces, para todo esto lo que tienen que hacer es revisar un poco las reglas que vimos de construcción, ¿no? Revisar los documentos. Para la correctitud sintáctica, entonces, podemos chequear la existencia de cardinalidades en cada relación. Tendríamos que tener siempre las cardinalidades. Si existen atributos determinantes en cada entidad. Si no existen, entonces tiene que ser una entidad débil con respecto a otra. La existencia de solamente una relación y todas las entidades que intervienen en la misma dentro de cada agregación. ¿Sí? Siempre estamos hablando de la estructura del diagrama que hacemos.
La correctitud semántica. Un esquema es correcto semánticamente si cada elemento del problema se representa utilizando las estructuras adecuadas. Si se acuerdan cuando arrancamos con el ejemplo del hospital y las salas, lo primero que hicimos que fue, pusimos una entidad y pusimos todos atributos en esa entidad. Todo lo representábamos con atributos en esa entidad. Bueno, eso está mal representado. No se están utilizando las estructuras adecuadas en ese caso. Acá, ante todo, hay una serie de preguntas que nosotros nos tenemos que hacer. Y en general, la pregunta es, ¿estamos haciendo bien? ¿Estamos representando bien lo que estamos haciendo? La otra pregunta es, ¿por qué lo estamos representando así? ¿Qué pasa si no tenemos esto? Entonces acá, por ejemplo, lo que tenemos que ver es, para cada idea que nosotros tenemos, para cada concepto que nosotros tenemos que representar, tenemos que chequear si es un atributo, una entidad o una relación. Cuando tengo un conjunto de entidades, tengo una o más categorías. Si tengo una sola, dejo solamente ese conjunto de entidades. Pero ¿no será que tengo tipos de cosas? Sí, tengo personas y resulta que tengo docentes y estudiantes. Una relación que a mí me conviene ponerla como una relación binaria o como una relación múltiple. Cuando decimos como una relación binaria, si tiene la alternativa de ser múltiple, bueno, eso quiere decir que cuando la vemos como binaria, seguramente tengamos una agregación. También puede ser que algo que yo tengo en una relación binaria y tengo un atributo, capaz que ese atributo me conviene convertirlo en una entidad. ¿Cuál es el mecanismo de determinación del conjunto de entidades? Esto está relacionado con lo que estábamos hablando antes desde el punto de vista sintáctico. O bien es una entidad fuerte, y eso quiere decir tiene un identificador, tiene un determinante, o bien es una entidad débil con respecto a otra entidad que sí tiene una identificación clara. Ya sea porque es débil con respecto a una tercera o porque tiene un identificador propio. ¿Las cardinalidades y totalidades tienen sentido? ¿Está bien tener esas cardinalidades y totalidades que pusimos? Y en general la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿lo que estamos representando tiene sentido con respecto a la realidad? Fíjense que acá lo que tenemos que pensar también con respecto a la corrección semántica es estoy tratando de recordar qué ejemplo vimos cuando estábamos trabajando con el práctico. Es ¿qué pasa si no hago algo? Eso se ve mucho con las totalidades. ¿Sí? Estoy representando estudiantes estoy representando estudiantes de la facultad que están inscritos a los cursos, etc. ¿Puede haber algún estudiante que ni siquiera esté inscrito a la facultad? No debería. Por el otro lado, ¿puede haber algún estudiante que no esté inscrito a ningún curso? Bueno, capaz que sí. Porque recién se inscribió a la facultad, todavía no se inscribió a los cursos. Tenemos que respondernos ese tipo de preguntas para ver esto. Y el otro
la otra pista para esto es, nos conviene muchas veces hacernos la pregunta por la negativa. ¿Qué pasa si un estudiante no está inscrito a ningún curso? ¿Tiene sentido nuestra realidad o no tiene? Más allá de que nos hayan dicho algo que nos da la pista de que debería de estar inscrito necesariamente a algún curso. Acá, digamos, nosotros estamos viendo cómo se construye el modelo, pero lo que ustedes van a estar haciendo en general va a ser chequear que el modelo que alguien les presenta cumpla con lo que ustedes conocen de la realidad. Ustedes van a funcionar en general muchas veces como lo que nosotros llamamos expertos del dominio. Ustedes son los que tienen el problema. Lo que es importante es que puedan chequear con estas ideas qué es lo que otra persona viene y les presenta. Por eso que estamos viendo también cómo se construye todo esto. Pero el objetivo final es un poco que ustedes sean capaces de criticar. Y bueno, los elementos que están acá son elementos básicos para la crítica, ¿no? La minimalidad. La minimalidad tiene que ser absoluta. ¿Cuándo el esquema es minimal? Cuando cada elemento de la realidad está representado de una única forma en nuestro esquema. Y acá hay un error bien típico. Como chequeo, lo que nos conviene hacer es ver dónde está representado cada elemento de la realidad. Yo sé que tengo que tener personas, sé que tengo que tener vehículos, sé que tengo que tener contratos por los cuales la persona alquiló el vehículo. Yo tengo que ver de que todos los elementos de la realidad estén en un único lugar en mi esquema. No puede estar en dos. También puedo hacer al revés. Puedo leer mi esquema, ir leyéndolo y ver a qué elemento de la realidad corresponde. El ejemplo, uno de los ejemplos más típicos, ese ejemplo que puse anda bastante bien. Tengo vehículos. Resulta que tengo una matrícula. Tengo clientes. Resulta que acá tengo la cédula de identidad del cliente, el nombre. Tengo contratos de alquiler. Acá tengo una identificación de contrato. Y ahora resulta, a ver si hay lo mejor. Y ahora resulta que tengo que el contrato siempre involucra al vehículo que se alquila y al cliente que es el contratante. ¿Sí? Está bárbaro. Ahora alguien viene y nos dice, uy, bueno, no, pero yo tengo los contratos de alquiler, entonces acá tengo que tener al cliente. Y cuando le preguntamos, ¿y qué es esto? Y esto es la cédula de identidad del cliente. Pero esa la tenés acá. Y está relacionado con el contrato. En todo caso, me podrás decir que todo contrato tiene que tener un cliente. Capaz que te está faltando eso. Pero el cliente no puede estar en dos lugares. No puede aparecer acá y a su vez ser una entidad. No, eso está mal. Y esto es un error que es bastante común, ¿eh? Lo de poner un atributo
en una entidad esperando que eso sea la identificación de otra entidad, que capaz que está por la otra punta. No, si está por la otra punta, pondremos una relación, pero no un atributo. Ahí estamos violando la minimalidad. Otras veces hay algo que nos parece que nos queda como entidad y a la vez ponemos una relación que nos representa lo mismo. Fíjense que acá los contratos, podríamos haber puesto una relación directamente. Estoy haciendo otra versión distinta, que es la versión azul, digamos, y haber dicho, acá tengo un contrato. Se me complica para identificarlo, pero pónganle que si tuviéramos otros atributos interesantes, como puede ser la fecha en que se firma el contrato y cosas por el estilo. Acá podría tener la fecha. Se me complica ponerle la identificación. ¿Sí? Bueno, alguien puede haber arrancado por esto y después dijo, uy, no, tengo que tener contratos acá. No me pueden quedar los dos. Si me representan el mismo elemento de la realidad, que es el contrato, no puedo tener las dos cosas. Tengo que resolverlo para quedarme con una. ¿Sí? Entonces, la minimalidad es absoluta. ¿Sí? ¿Dudas? Podríamos llegar a tener atributos calculados. Estos son atributos que en realidad yo los pongo, pero se computan a través de una relación contando la cantidad de... Por ejemplo, acá yo quiero tener en el cliente la cantidad de contratos que firmó a lo largo de su vinculación con la empresa. Eso en realidad es una cuenta que es la cantidad de contratos con las cuales está relacionado a través de la relación de contratación. Bueno, si pongo eso, y eso es un atributo que es calculado, tengo que tener una restricción no estructural que me dice cómo se calcula. ¿Sí? Si no, tengo un problema, puedo tener cualquier valor ahí. Y yo no quiero que eso sea cualquier valor, tiene que estar esa restricción no estructural. Bueno, la expresividad. Perdón. Sí, está bien, la expresividad. Un esquema es expresivo si representa la realidad de una forma natural que puede ser fácilmente comprensible usando el significado del modelo. Eso significa, no pongo una única entidad y después agrego 8 páginas de restricciones no estructurales para decir que la cama de la sala es la que corresponde a... No. Trato de representarlo en la estructura. Acá me dicen que tengo profesores que dictan cursos y que ofrecen seminarios. Además tengo instructores que ofrecen seminarios y también dictan cursos, y tengo ayudantes que apoyan en los cursos. Bueno, capaz que me conviene agregar un par de entidades y resolverlo con categorizaciones. Tengo un staff de enseñanza que pueden ser profesores o instructores que ofrecen una determinada oferta de enseñanza, que pueden ser seminarios o cursos. Por supuesto, ahí están faltando los atributos, ¿no? No daba para ponerlo todo en la imagen. Y en los cursos participan ayudantes. Fíjense que los ayudantes participan en los cursos, apoyan los cursos, pero no los seminarios. ¿Sí? Esta versión que tenemos acá, usando las categorizaciones, es bastante más simple el diagrama que lo que nos queda de tener relaciones que cuando las ponemos nos quedan el mismo nombre. En realidad no sabemos qué nombre ponerle porque lo tenemos que
A veces nos pasa que parece que tuviéramos que duplicar el nombre, entonces ponemos ofrece 1 y ofrece 2. Podría ser. Sin embargo, acá estamos aplicando mucho mejor y explicando mejor, además, la estructura de la realidad. Acá estamos diciendo un montón de cosas sueltas que están más o menos relacionadas. Acá estamos dándole una estructura coherente a la realidad diciendo, tenemos un staff de enseñanza que pueden ser de dos tipos, de dos clases, profesores o instructores. Tenemos una oferta de enseñanza que a su vez puede ser de dos clases. ¿Sí? Bueno, entre estos dos esquemas nos quedamos con el otro, con el más expresivo. Y la explicitud el esquema es explícito cuanto menos restricciones utilice o cuando utilice restricciones más simples. ¿Sí? Si las restricciones son claramente, se entienden bien, entonces eso es un esquema que es más explícito que otro. Acá tenemos estudiantes de posgrado y profesores y hay una relación de tutoría. Un profesor es tutor de los estudiantes de posgrado. Y además en el tutor tenemos un tipo. Eso puede ser maestría o doctorado. Y resulta que un profesor puede tener cualquier cantidad de estudiantes de posgrado, pero un estudiante de posgrado solo puede tener 2 profesores relacionados. Y encima tenemos que agregar la restricción de que en un caso es un tipo y en el otro caso es otro tipo. ¿Sí? En un caso es el tutor de doctorado y en el otro caso es el tutor de maestría. Bueno, pongamos 2 relaciones. Una que es la tutoría de maestría y otra que es la tutoría de doctorado. Esas relaciones son 1 a 1. Y estamos diciendo, siendo mucho más explícitos con este diagrama que con esto, en donde además tenemos que agregar una restricción no estructural para decir lo que queremos decir. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Entonces, tenemos un mínimo, después alguien más puede pensar otras y pueden encontrar otras por ahí, de 5 propiedades para controlar. Completitud, que toda nuestra realidad esté representada. Correctitud, que estemos utilizando las estructuras correctas para representar la realidad. Minimalidad, que cada cosa esté representada una sola vez. Expresividad, esto es que sea claro lo que estamos representando. Y explicitud, y es que usemos lo más posible el diagrama, el esquema, la estructura tiene que reflejar lo mejor posible la estructura de la realidad que tenemos. Se definieron algunos criterios elementales de chequeo. Todas las propiedades se deben balancear buscando un buen diseño. Y entonces tenemos que buscar esquemas que sean completos y correctos, minimales, la minimalidad es absoluta, y a la vez sean expresivos y explícitos. ¿Sí? ¿Dudas? Bueno, hasta acá llegamos.
Ahora sí seguimos con el práctico y demás. Así los liberamos a los muchachos.